Gracias, estimado. Entonces, bueno, les contaba que la reparación de un inversor se puede realizar tanto en una empresa que presta el servicio técnico o también la podrían realizar en el caso de ustedes. Les comentaba que conecté yo un inversor hace un poco tiempo atrás al revés, que nunca me había pasado, pero era necesario. O sea, yo prefiero que me pasen el inversor número 50 a que me pasen el inversor número 1000. Cuando ahí, o a lo mejor sería un sistema mucho más grande, donde realmente no me puedo equivocar. Acá por suerte estaba en un lugar, bueno, no estaba el cliente, no vio, no sintió porque hizo un corto, así, de hecho quedó marcado el borne de la batería, un gran cortocircuito. Entonces, lo pude solucionar. Nadie se enteró, estuvo todo bien, soldé ¿cómo se llama? Los fusibles, quedó pero perfecta la soldadura, creo que no me había quedado hace mucho tiempo una soldadura tan bonita, entonces el equipo se pudo reparar en el momento. ¿Ya? Pero no siempre van a realizar las reparaciones, hay veces que se van a tener que cambiar unos condensadores, o se va a tener que cambiar un ventilador, o se va a tener que cambiar algún otro equipo, para el cual no estamos nosotros 100% capacitado. Yo tengo un poco más de capacitación porque tuve un taller mecánico y me dediqué mucho a la electrónica, entonces desarmaba computadores automotrices, eh, me tengo cierto manejo con placas madres y con procesadores. Entonces, para mí no fue ninguna complejidad, pero en el caso de usted o en el caso de algún alumno que se atreva, bien, pero si no, hay personas especializadas, hay servicios técnicos hoy en día para reparar ya sea un inversor, para reparar un regulador. También reparé un regulador en la universidad, un regulador que era carísimo y nunca lo habían podido ocupar, y la reparación de ese regulador, a pesar de que lo abrimos para repararlo internamente, la reparación de ese regulador era netamente configuración, estaba desconfigurado. Entonces, me conseguí, que ahora, bueno, ahora la universidad lo tiene, pero yo me conseguí en ese tiempo que no había unos dongles para poder entrar a la configuración, para configurar por el teléfono, y logré configurar los reguladores y ahora ya está todo funcionando a la perfección. A veces las reparaciones o el mal funcionamiento de un equipo no es necesariamente que falle algún componente del equipo, por ejemplo, en este caso era configuración. ¿Ya? Entonces, ojo ahí. Alumnos, quisiera saber si quieren repasar un poco para el certamen, si hay algo que tengan algún tipo de duda de las materias que ya hemos visto hasta el momento. Me interesa porque ya no van a haber más repasos, ya la próxima semana partimos de lleno con los talleres off-grid. Profe, ¿para cuándo quedó el certamen? El certamen quedó para... Se los voy a volver a enviar. Denme un segundo, chiquillos. El certamen quedó para El 8 de noviembre, pero. el 8 de noviembre. Exacto, 8 de noviembre. Alumnos, nuevamente, ¿alguna duda que haya quedado o de los talleres que realizamos? Profe, Dígame. al final se comprobaba así, entre comillas, el sistema cuando el medidor de la luz empezaba a girar, pero en sentido contrario. ¿O me En lo que equivoco? es on-grid, ¿Eh? o sea, esa es verificar de que está circulando corriente en forma inversa. Pero la verdad es que para comprobar un equipo tengo que hacer mediciones tanto de la corriente que circula como de la tensión potencial y la tensión en funcionamiento del equipo. ¿Ya? Esa sería una comprobación ideal, ya que la tensión, por ejemplo, de un campo fotovoltaico en reposo o ¿cómo se llama? Estático, va a ser distinto a la tensión que va a generar el equipo en funcionamiento. Y esto es lo que nosotros deberíamos medir, por ejemplo, en un sistema del tipo on-grid, ¿ya? La frecuencia se configura,
Por supuesto que tenemos que estar en la misma frecuencia, si no estamos en la misma frecuencia, las senoidales se nos van a traspolar, y esto va a generar un ruido, va a generar una interferencia que por supuesto podría dañar el equipo o los equipos que están conectados a la red que se está inyectando. O simplemente el equipo podría incluso no funcionar. Lo que entra al certamen es todo lo que vimos en la introducción a la energía solar fotovoltaica y lo que vimos de el regulador de carga, ¿ya? Todo lo que vimos de las curvas de funcionamiento. A ver, déjenme abrirlo para... Vamos a echarle una mirada, pero así, muy rápida. Regulador de carga, este es súper poquito nomás. Ya, bueno, el regulador de carga todavía no lo conectamos, pero ya la próxima semana vamos a comenzar a conectar este tipo de equipos, como los que estamos viendo en la pantalla. Hay de diversos tipos, hay con monitor, sin monitor, hay equipos, por ejemplo, los Blue Solar, el primero que está de Victron, que se configuran mediante un dongle o un... viene aquí, alumnos esperando, mediante un dispositivo que permite la conexión. Y hay otros equipos, por ejemplo, como los EP Solar, que el segundo y el cuarto, que son equipos que se pueden configurar con una pantalla y con botones de configuración, ¿ya? Existen los dos tipos. Hay equipos más pequeños, hay equipos más grandes. ¿Qué tienen en común la mayoría de los equipos? Tienen una entrada para los paneles solares, una salida de carga para las baterías y un tercer punto que tiene un positivo y un negativo calibrado en corriente continua. Por ejemplo, si estoy trabajando en 12 o 24 voltios con mi sistema y yo quiero tener una iluminación de corriente continua en 12 o 24, o quiero utilizar una bomba solar, por ejemplo, como lo hago yo tengo una bomba que funciona en 24 voltios de corriente continua, por lo tanto, esa bomba como iluminación en 12 o 24 voltios se puede conectar en este tercer punto que tiene acá nuestro regulador de carga. ¿Ya? Hay tres etapas de la carga que son bastante importantes que podamos identificar, ¿ya? Probablemente yo voy a instalar, voy a poner un gráfico, ¿ya? Voy a poner las curvas de las etapas de carga y ustedes van a tener que anotar cuál es la estabilización, dónde está la absorción y cuál es la carga final. ¿Y de qué se trata más o menos cada una? Veámoslo en el gráfico, donde se puede ver más, de forma más rápida, ya, y forma más explicativa. Hay una carga rápida o una carga que se le llama también de estabilización, que aparece en muchos textos como estabilización de la batería. La estabilización de la batería se agrega una corriente alta, o sea, una corriente en amperios, una alta cantidad de amperios a una tensión ascendente, ¿ya? Una tensión ascendente que cuando la batería ya tenga la cierta cantidad de electrones, ya la batería esté estabilizada, no esté totalmente descargada, esté ya estabilizada, va a pasar a un proceso de absorción. En el proceso de absorción vamos a tener una carga a una tensión fluctuante o una tensión pulsante y una curva descendente de electrones, que a medida que vayan entrando electrones en unidad de amperios a la batería, esta se va a ir llenando hasta llegar acá a mi punto de flotación, donde vamos a mantener un voltaje, una tensión menor a la de absorción, pero constante. Por lo general, la absorción, por ejemplo, en un sistema de 24 voltios, la absorción anda alrededor de los 29 voltios y lo que es el floating, 27,6. Esos son más o menos las tensiones que se trabajan. ¿Son únicas? No, son variables y son configurables. En el regulador de carga, ¿cuál va a ser la que voy a tener que configurar o cuál es una de las configuraciones principales? Es la flotación, ¿ya? Es ver a cuál va a ser la mayor tensión que yo voy a estar trabajando la batería. Pero también hay otros elementos que se identifican en la batería.
Me gustaría ver por acá. Ah, no, Profe, verdad que esto no es batería, no tengo. Dígame. ¿está compartiendo algo? ¿O no? Sí, pues. ¿No están viendo lo mismo que yo? No. No, profe, estamos viéndolo usted. Profesor, Ya. consulta, ¿hasta qué porcentaje llega la estabilización y empieza la absorción? También es relativo. Pero, o sea, absorción, eh, si hablamos así de, a ver, de tiempo, eh, es que depende de la descarga, pero de cuánto estamos hablando más o menos que, por ejemplo, carga rápida acá, cuando la batería está totalmente descargada, vamos a andar entre un 40%, 30% de la batería. En absorción va a estar desde un 30% hasta un 90% de la batería, ¿no? En 96 entre 90 y 99% de la batería. La flotación es un estado en el cual se conserva la batería a máxima carga. La absorción es donde se entrega la energía, por así decirlo, de la batería. La primera es para estabilizar la primera etapa y en la absorción se utiliza para absorber la energía cuando ya la batería está estabilizada. En porcentaje andaríamos por ahí, o sea, entre un 20 y un 30% va a ser estabilización y entre un 30 y 98% va a ser absorción. El 2% va a ser netamente o 1% va a ser flotación. La flotación, de hecho, no carga la batería. La flotación lo que hace es mantener la batería a máxima carga. Y en funcionamiento la batería, por lo general, siempre va a estar en absorción. Hay Profe, ¿es bueno porcentajes. para la batería mantenerla en flotación? O sea, Sí, ocupar algo y mantenerlo en flotación. sí, sí. O sea, las baterías estacionarias, por ejemplo, de telecomunicaciones, se mantienen así y, claro, son baterías que pueden durar hasta 20 años. Entonces, yo tengo Por acá unas ejemplo, baterías. mi computador ahora usarlo conectado a la corriente y a máxima batería, ¿es recomendable que, por ejemplo, que dejarlo cargar al máximo y después desconectarlo y usarlo hasta que se vaya descargando y volver a conectarlo? ¿Qué es lo más recomendable en ese caso, por ejemplo? Bueno, ya vamos a ver baterías. Súper interesante su pregunta. Eh, a mayor cantidad de descargas, de ciclos de uso, la batería va a ir disminuyendo su eficiencia. O sea, si yo puedo mantener el computador siempre cargado full, el celular siempre full, la batería va a durar mucho más. Me ha tocado, en otros cursos me decían, oiga, profe, pero el celular, si yo lo mantengo siempre cargado, se echa a perder. A mí me dijeron que el celular había que descargarlo y volver a cargarlo, descargarlo y volver a cargarlo. No, o sea, a mayor cantidad de descargas, de ciclos de uso tenga una batería, va a disminuir su eficiencia. Si yo puedo mantener el computador conectado siempre o el celular conectado siempre, la batería va a durar mucho más que un computador o que un celular que esté descargando constantemente. Yo no sé de dónde nació este mito. De hecho, incluso en Movistar me parece que una vez me dijeron, oye, no, tienes que descargar el teléfono al máximo, después volver a cargarlo y siempre estar descargándolo. No, esos son ciclos de uso. Y se los voy a mostrar en una gráfica. Ya, súper. Un segundo. 25. Déjenme mostrarle porque justo tengo acá la presentación de baterías, que es la próxima materia que vamos a ver. Pero déjenme poner justo, tengo unas curvas de ¿Y qué funcionamiento. estamos viendo? Yo pensaba que estábamos viendo batería ahora. No, estamos todavía en regulador. Ah, ya, ya. O sea, ahora vamos a ver un poco de batería. Déjenme buscar unas curvas que tengo acá. Acá tengo unas curvas, estas están bastante interesantes. Ya. Acá está.
No hay como las curvas de funcionamiento. Se entregan tanta información. No, esto nada que ver. No. No pasa nada. Ya, por ejemplo, acá profundidad de descarga con números de ciclo. Observen que a mayor ciclos de descarga, acá estamos hablando 500 ciclos, 1000 ciclos, o sea, veces que voy a descargar la batería, el porcentaje, la máxima eficiencia, la máxima profundidad de descarga va a ir disminuyendo. O sea, tenemos por ejemplo acá la curva de una batería, la curva rosada, que es la primera curva. Acá tenemos una carga con de 0 a 250 ciclos. La batería se puede descargar o puede tener una profundidad, va a tener una eficiencia, va a tener una capacidad de descarga del 100%. A medida de que van aumentando los ciclos, esta va disminuyendo. ¿Y cuánto? Bastante. O sea, una batería con 500 ciclos de uso ya está trabajando a la mitad de descarga. O sea, estamos trabajando un 50% de la batería. Solo con 250 ciclos de uso, que es más o menos lo que tendría un año. Ahora, claro, la batería no se va a descargar en su totalidad en cada ciclo de uso. Esto estamos hablando de ciclos completos de uso. Mantenimiento, temperatura de batería. Les mostré yo en la introducción que vimos varias curvas de batería. Claro, la capacidad en porcentaje con la temperatura, también va a variar con la temperatura. No les quiero mostrar más de esto, chiquillos, porque creo que cuando veamos batería, por ejemplo, la semana subsiguiente, lleguemos todos tempranito a las 8 y voy a hacer una cátedra de batería donde voy a empezar a hablar de batería y no voy a terminar hasta que terminemos la clase. Y para eso necesito que estén en modo 100% batería. Esto no entra en la prueba, entra netamente hasta regulador de carga. ¿Se aclara la duda con estas curvas? Tengo algunas curvas más que les voy a mostrar. Battery life. No, pues este es en base a la temperatura. No, los vamos a ver cuando veamos baterías, chiquillos. Estén tranquilos que vamos a ver mucho de batería. Stop acá y nos vamos nuevamente con la curva donde estábamos. Chuc. Hay una pregunta por interno. Todo bien. ¿Se entienden estas curvas? Esto me interesa que entiendan. Estas curvas, ¿ya? Entonces, estabilización, carga rápida, absorción con un flujo pulsante. En la absorción es donde se hace referencia que en algunos textos hablan de algoritmos de carga. Un algoritmo de carga es una forma matemática de cargar una batería. ¿Y esto dónde lo podemos observar? Principalmente en la absorción. Cuando hablamos, por ejemplo, ¿no?, de que la batería solar se carga es una carga pulsante o es una carga intermitente, estamos hablando de los algoritmos de carga o la forma de carga que va a tener la absorción. ¿Ya? Y de esto va a ser la diferencia entre los distintos cargadores, entre un MPPT, entre un PWM. Tengo algunas curvas, de hecho, comparativas entre PWM y MPPT para que veamos las diferencias. Ahora, esta es una curva tipo, pero cada equipo trabaja con su curva. Por ejemplo, yo quiero buscar la curva del equipo que tengo yo en mi casa, yo voy a poner EP solar, voy a poner el modelo de mi equipo y cada equipo entrega las curvas de cada equipo, de cada funcionamiento. Y a lo mejor no va a ser una curva como esta, va a ser algo parecido. Todas tienen estas tres fases, ¿ya? Carga rápida o estabilización, absorción y flotación. Esto lo vamos a ver tanto en MPPT, con PWM y con distintos tipos de algoritmos de carga, vamos a ver en todo esto. Esto es básico, ¿ya? Diferencias acá en gráfico, visualmente, que a veces queda mejor. Acá tenemos un cargador PWM, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia con un MPPT? Bueno, la primera diferencia es que un PWM en la misma tensión del campo fotovoltaico es la tensión que yo tengo que tener en baterías. Por ejemplo, un PWM, yo no puedo tener 100 voltios en
paneles y 12 voltios en batería. En un PWM, si estoy trabajando con una sola batería de 12 voltios, el panel también tiene que ser de 12 voltios. O sea, no me va a servir en un PWM un panel de 24 voltios si tengo una sola batería. Si tengo solo una batería, el string tiene que estar en 12 voltios. Por lo tanto, trabajo solo con paneles en 12 voltios. Si quiero conectar varios paneles, la conexión se va a realizar en paralelo, conector MC4, para no aumentar la tensión, y siempre tiene que ser la misma tensión. Segundo, los amperios que entrega el panel solar al regulador son los mismos amperios que se van a cargar en la batería. Acá estamos midiendo amperios. Del panel al regulador pasan 1,6 amperes, del regulador a la batería 1,57. Estos 0,03 amperes es lo que consume el regulador netamente por estar funcionando. Con estos dos valores yo también puedo calcular la eficiencia de este equipo, que debe andar, mirando así a simple vista, debe andar por ahí por el 96%, ¿ya? Netamente con los amperios que entran y salen. PWM, ya tienen una menor eficiencia, trabajan bien cuando son pocos paneles, 2 paneles máximo, 3 paneles, ¿ya? PWM, ¿cuál es su ventaja? En un PWM yo puedo trabajar en una string, por ejemplo, mi regulador EP solar puede trabajar hasta 150 voltios, ¿ya? Pero no va a cargar una batería de 150 voltios, sino que puede trabajar en modo de 12, 24 o 48 voltios. Tiene esas tres opciones, parece que 98 también. Por lo tanto, ¿cuál es la ventaja de un equipo MPPT? Que yo puedo trabajar en un string de varios paneles conectados en serie. Esto permite que por el cable viaje una menor cantidad de amperios. ¿Por qué? Porque estoy trabajando una mayor tensión. Cuando conecto en paralelo, mantengo la tensión, se suman los amperios. Cuando conecto en serie, entonces se van a sumar los voltajes, las tensiones, puedo trabajar hasta 150 voltios, pero los amperios se mantienen. Por lo tanto, con un MPPT también voy a poder trabajar en un sistema con una red, con un cableado más delgado, ¿ya? Para los amperios máximos de un solo panel, ¿ya? El regulador MPPT puede trabajar en un string, dijimos, en 150, 200, SMA en 1000 voltios, ¿ya? Y estar inyectando en 200, en 48, en 12, 24, depende del sistema que tenga. Pero además de eso tiene otra ventaja. El MPPT transforma parte de la sobretensión que entra a mi regulador. Por ejemplo, acá imaginemos están entrando 60 voltios. Pero como a la batería de 12 voltios máximo van a estar entrando 18, 19 voltios a máxima carga, a máxima tensión de carga, una batería de 12 voltios está cargada a full, ya de 13.5 hacia arriba ya una batería está prácticamente a full. La batería entre 13 y 13.5 está a máxima carga, ¿ya? Pero no se carga a 13.5, sino que vamos a ver en nuestro regulador que a veces vamos a estar a 17, vamos a estar a 18 voltios, siempre una sobretensión. Y estos voltios que no se están utilizando como carga se van a transformar en amperios. Por lo tanto, en este regulador que tenemos acá, que es del tipo MPPT, entra 1,68 amperes al regulador, pero salen 2,07, o sea, salen más amperios de los que están entrando. Esta transformación la hacen solamente los equipos de MPPT y aumentan su eficiencia. MPPT Max Power Point Tracking, lo que hace el MPPT es buscar, el punto es buscar la máxima potencia a una máxima tensión del sistema. Por lo tanto, si yo puedo conectar más paneles en serie, si yo puedo trabajar con un equipo, por ejemplo, 1000 voltios, 5000 voltios, yo tengo ahí también una garantía de que voy a poder estar trabajando, voy a poder estar cargando cuando la tensión es menor, por ejemplo, cuando está nublado. Claro, a lo mejor mi equipo no va a generar 150, pero va a generar 50. Con que ya genere 50, aunque esté nublado, tengo muy buena energía para cargar en días nublados. Por lo tanto, MPPT, ¿dónde lo vamos a utilizar? En lugares de escasa luz. Yo lo ocupo mucho, por ejemplo, en lugares que están, en el caso de mi casa, o en el caso de cuando las casas están entre bosques y la iluminación, la luz no es tan eficiente, MPPT.
De todas maneras, igual que en los paneles solares, cuando veamos poli o monocristalino, el mismo tema. Monocristalino cuando requiere una mayor eficiencia, policristalino cuando requiere una menor eficiencia. Hay estudios que se han hecho del poli y el monocristalino, bueno, todos sabemos, ya vamos a ver de fondo los paneles, pero el panel también disminuye su eficiencia a medida de que aumenta la temperatura. Por lo tanto, en los paneles solares vamos a observar que tenemos los monos y los poli. Sí, los monos son más eficientes. Un mono tiene una mayor eficiencia en la transformación de la energía, pero el monocristalino es una placa más oscura. Por lo tanto, hay tesis en las cuales evalúan un poli y un monocristalino, por ejemplo, trabajando en San Pedro de Atacama. Y en San Pedro de Atacama es más eficiente el policristalino, pero no porque sea más eficiente en transformar la energía, sino que al ser celdas más claras, que son celdas azulinas, azul claro, al ser unas celdas más claras, generan menos temperatura. Y al generar menos temperatura, mantiene a una mayor temperatura su eficiencia, a diferencia de un panel monocristalino, el cual tiene ya una mayor eficiencia que el policristalino, pero un monocristalino que es de celda oscura, al estar expuesto a una alta temperatura, disminuye su eficiencia. Por lo tanto, un panel que en cuanto a la transformación de la energía es más eficiente en una condición estándar, los paneles solares, las medidas que entregan de generación están hechas a 25 grados Celsius y con una irradiación solar de 1000 watts por metro cuadrado, ¿ya? Pero no siempre se van a dar estas condiciones. En el norte voy a tener 30, 40 grados. En estas condiciones se transforma un panel de menor eficiencia a un panel de mayor eficiencia, ya que trabaja mejor a altas temperaturas. No sé si se entiende. Conexión. Sí, profe, se entiende. Súper. Tenemos una conexión para paneles, una salida a las baterías y una conexión para lámparas. Estábamos viendo que en algunos casos a esta conexión, a esta salida de corriente continua calibrada, conectan el inversor, ¿ya? Esto no es correcto, ¿ya? De hecho, en la normativa técnica que vimos, hay un ítem que dice que jamás conectar un inversor a nuestro regulador de carga, pero hay textos que sí lo consideran. ¿Existe la posibilidad? Existe la posibilidad, pero siempre y cuando el equipo regulador sea de la misma o de mayor carga del inversor, porque si no, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, tengo este regulador de 10 amperes y yo conecto acá mi inversor, pero mi inversor consume 30 amperes o 40 amperes, por lo tanto no va a ser capaz de generar su máxima potencia si va a ir conectado a esta salida. Además, esta salida no está hecha para trabajar a 24 amperes, por lo tanto siempre el inversor se va a conectar al positivo y al negativo de la batería, a no ser que la configuración y el diseño del sistema esté hecho para que sea conectado directamente al regulador. Otras opciones de conectar directamente al regulador, por ejemplo, cuando son sistemas, cuando son inversores reguladores, ¿ya? Por ejemplo, no, acá no es inversor normal, por ejemplo, en la universidad tenemos inversores reguladores en el cual el regulador está dentro del equipo. Protecciones que vamos a ocupar protecciones del panel solar al regulador, que es la misma que instalamos en clase, y de el inversor a la corriente alterna. Acá tenemos protección en corriente continua, acá tengo protección en corriente alterna, acá tengo disyuntor bipolar, que es lo que estamos utilizando ahora, y diferencial, ¿ya? Bipolar. Alumnos, estaríamos hasta acá. ¿Hay alguna duda que quede de la prueba que tenemos la semana subsiguiente? Parece que no, Profe. profe. Ya. Súper bien. Ya, chiquillos, entonces estamos listos Profe. con los grupos. Tenemos este jueves entonces los talleres recuperativos y hay Profe. recuperación especial para 2 alumnos. Dígame. ¿Estos diapositivas están en el aula o no? Estas sí. Están ya. en ¿cómo se llama? Están en unidad 2.
Ya, profe, vale. Y hay archivos tanto en unidad 2 como en unidad 1. Recuerden que este año están pidiendo como que por cada unidad que se pase se suban los archivos y las presentaciones en forma independiente. Así que ojo, porque hay archivos tanto en unidad 1 como unidad 2, que son las pestañitas que están arriba en el aula, dentro de cada ramo. Ya, chiquillos, nos vemos entonces, chiquillas, chiquilles. Nos vemos, Chao, profe. nos vemos ahora para los talleres esta semana y la semana subsiguiente para el certamen. Que tengan una hermosa semana. Ya, Ya, profe, profe. muchas Estamos bien. gracias, igualmente. Profe. A ustedes. Chao, cuídese, Chao, profe. buena Chao. semana. Chao. Profe, ¿le